Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a continuar con las clases de contabilidad gerencial. En esta oportunidad vamos a trabajar juntos lo que es el tema número 7 según el programa de estudios y según la planificación que habíamos realizado. El tema número 7 en realidad se titula como costo y decisiones de producción. Vamos a ver que básicamente en este tema estamos haciendo referencia a lo que es el trabajo con todos los costos y la información, costos e ingresos. Vamos a aprender un concepto que es muy importante, que es el de relevancia. Y en realidad es como que en esta última parte de la asignatura hemos estado analizando bastantes herramientas para toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en este tema número 7 vamos a puntualizar sobre algunas herramientas para toma de decisiones. Generalmente sobre el área de producción vamos a hablar, la vamos a distinguir del tema número 8, donde vamos a hablar de algunas herramientas para toma de decisiones referidas a fijaciones de precio, ¿sí? Pero en realidad el tema a veces se va a solapar entre sí, ¿no? Entonces muchos de los conceptos que ahora estamos por aprender en el tema 7 se van a terminar de utilizar en el tema número 8. Solamente está dividido por cuestiones de complejidad de esa manera en el programa, ¿ah? Porque son realmente una gran cantidad de decisiones que vamos a ver que la vamos a terminar de abordar cuando analicemos el tema número 8, ¿sí? Pero básicamente hacemos eso, hacemos hincapié en el tema de toma de decisiones y más bien en el corto plazo, ¿sí? Toma de decisiones operativas en este caso. Como contenidos conceptuales, entonces en esta primera parte, en el tema 7, lo que vamos a ver es la información y el proceso de toma de decisiones, concepto de relevancia, costo de oportunidad también, contratar o subcontratar, rentabilidad de los clientes y relevancia de costos pasados y del equipo, decisiones de reemplazo, decisiones y evaluación de desempeño y aplicaciones de programación lineal que solamente le vamos a comentar brevemente. Es como un breve resumen de algunos contenidos que están incluidos también en el programa, que lo vamos a tratar de alguna manera directa o sea más indirecta. Como conceptos previos para abordar esta unidad de toma de decisiones, lo que tenemos que tener muy en claro es el tema de clasificaciones de costos que analizamos en la unidad número 2, ¿sí? Pero muy importante. La confección de nuestros resultados por un método variable, eso también nos va a seguir acompañando hasta este momento. Técnicas de segregación de costos, ¿por qué? Porque en función de eso también vamos a poder elaborar el estado de resultados por un método variable. Y lo que sería el análisis CBO, que también es una herramienta muy interesante para tomar decisiones y que nos va a brindar un apoyo muy importante cuando tengamos que trabajar algunos problemas que van a estar incluidos dentro de este tema 7. Entonces, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar, no? Recordando esto, básicamente hay un lineamiento que es esencial, que es muy, pero muy importante, que me permite a mí, juntamente como la imagen, mantenerme enfocado. El lineamiento lo habremos estudiado cuando vimos el contenido del tema número 2, que decía algo así como diferentes costos para distintos objetivos o costos distintos para propósitos distintos. ¿Recuerdan ese famoso lineamiento que hemos estudiado en el tema 2? Bueno, básicamente lo que a mí me está queriendo indicar esto es que yo debería focalizarme en función a cuál sería mi objetivo y en función a eso van a ser los costos sobre los cuales yo debería prestar atención. Una clasificación que a mí me gusta mucho es esta clasificación que la realiza el autor Ramírez Padilla en su libro de contabilidad administrativa. Clasifica los costos según 11 criterios, algunos de los cuales ya hemos analizado y hemos estudiado en temas anteriores, como por ejemplo la clasificación de costos según su comportamiento en fijo variable, que son muy importantes también. Pero ahora en el tema 7 vamos a tener que hacer hincapié, y en el tema 8 también, vamos a tener que hacer hincapié en las clasificaciones que van a aparecer acá marcadas con un recuadro rojo. Primero, de acuerdo justamente al control que se tenga sobre la ocurrencia de un determinado costo, en donde se pueden clasificar en costos controlables o no controlables. Aquellos costos que van a ser controlables son los que están justamente al alcance de mi toma de decisiones. Y los costos pueden ser no controlables también según la persona que toma la decisión. Entonces, por ejemplo, si yo pertenezco al departamento de ventas, quizás puedo trabajar sobre un costo de, por ejemplo, algún ejecutivo de ventas que se dedica a visitar clientes, porque está en mi potestad contratarlo o despedirlo, pero quizás haya un sueldo, supongamos, de un supervisor de ventas que está por encima de mi rango, entonces yo no tendría interferencia o no podría influir sobre ese costo. Entonces, para mí, van a haber costos que son controlables y no controlables. Controlables si yo los puedo modificar, y no controlables si no los puedo hacer.
Y después, pero muy importante también, va a ser trabajar con las clasificaciones estas que están marcadas en este apartado. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, vamos a distinguir costos relevantes y costos irrelevantes. Y después, de acuerdo con el tipo de sacrificio que se ha incurrido. Perdón, la clasificación de relevancia la vamos a continuar trabajando ahora en breve, por eso solamente los nombro. Pero van a haber unos costos que importan y otros que no importan al momento de tomar una decisión. Ya vamos a ver por qué. Después, de acuerdo al tipo de sacrificio que se ha incurrido, eso también es una clasificación muy importante. Vamos a hablar de costos desembolsables. Costos desembolsables son aquellos que implican una erogación efectiva de dinero, ¿sí? Por ejemplo, pagar un determinado salario implica una erogación de efectivo, entonces ese sería un costo desembolsable. Un costo de oportunidad, que ahora también en la siguiente placa lo vamos a terminar de redondear la idea y lo vamos a desarrollar un poco en profundidad, porque he preferido trabajarlo de manera separada para que podamos comprender muy bien el concepto porque es vital para poder trabajar en este tema y en el tema siguiente. Y lo que serían los costos virtuales, que están dados, por ejemplo, por el caso de las amortizaciones, ¿no? Que en realidad son costos para la contabilidad, pero que no implican una salida de efectivo real, ¿sí? Recordemos que la amortización en realidad es una técnica contable que a mí me permite registrar el desgaste por el tiempo y por el uso de algún bien determinado. Después vamos a trabajar también con la clasificación de acuerdo a los cambios originados en los aumentos o disminuciones en las actividades, donde podemos hablar de costos sumergidos, o vamos a encontrar también muchas veces que se denominan costos hundidos, ¿sí? Entonces los costos sumergidos o costos hundidos, como en la primera imagen que estaba en la primera placa del chanchito ese que estaba hundiéndose, son costos que ya se han incurrido, que son costos pasados, que por ende yo no tendría ningún poder para alterarlos o cambiarlos porque ya han sucedido en el pasado, ¿sí? Entonces esos son los costos hundidos, son costos que ya han sucedido en el pasado. Con esto de los costos hundidos hay mucha bibliografía también que habla al respecto. De hecho hay muchos estudios después y hay una gran falacia que una vez se reconoce y que se denomina la falacia del costo hundido, que es estudiada también en lo que sería la rama de la economía conductual, por Thaler, Kahneman, etc. La falacia del costo hundido implica algunas veces tomar una decisión de manera errónea, creyendo que la decisión esa cambiaría cuando el costo ya ha sido pasado. Entonces, un claro ejemplo es cuando uno dice, bueno, voy a pagar el gimnasio por adelantado, y después dice, tengo que seguir yendo al gimnasio porque ya lo he pagado. Justamente como ya lo has pagado, nada de lo que hagas ahí va a hacer que eso cambie, ya está pagado, es algo que sucedió en el pasado, ¿sí? Entonces, uno a veces cree erróneamente que es un comportamiento que puede hacer que ese costo cambie, pero que no lo va a cambiar, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de un periodo de tiempo atrás. Entonces, eso es bastante interesante para comprender lo que son los costos hundidos. Uno a veces toma decisiones de manera incorrecta trabajando con este tipo de costos, ¿sí? Por eso es muy importante que los identifiquemos. Y después vamos a hablar de costos diferenciales. Costos diferenciales los vamos a trabajar cuando en realidad estemos comparando lo que son dos o más alternativas, donde van a aparecer diferencias de costos entre alternativas. Esto es un paréntesis. En este caso estamos hablando de clasificación de costos puntualmente, pero así como hablemos de costos, podemos hablar de ingresos diferenciales, de beneficios diferenciales, de resultados diferenciales, ¿sí? También podemos hacer la misma analogía. Cuando hablemos de costos diferenciales, vamos a estar haciendo referencia que en base a la comparación de dos o más alternativas, va a haber algún determinado costo que cambie. Y ese cambio, por supuesto, puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, podríamos tener costos decrementales cuando los costos disminuyen, o costos incrementales cuando los costos incrementan o aumentan en la otra alternativa que yo estoy considerando, ¿sí? También lo vamos a ver en un ejemplo después práctico. Y de acuerdo en su relación con una disminución de actividad, vamos a ver costos evitables e inevitables. Básicamente hay situaciones en las cuales yo digo, bueno, ¿qué pasará si yo tomo esta decisión? ¿Puedo evitar este costo o no puedo evitar ese costo? Supongamos que estoy también hablando de una situación en la que estoy evaluando continuar o no continuar con una máquina determinada en la producción. Entonces, yo digo, podría decir que si discontinúo la máquina, podría darse, si discontinúo en realidad la operación de algún determinado producto que esté relacionado con una máquina. Estamos trabajando con una situación en donde hay una empresa que elabora un determinado producto y para ese producto se trabaja con una determinada máquina. Si yo discontinúo la producción de ese producto, en realidad el costo ese relacionado con la máquina va a ser evitable o va a ser no evitable.
¿Mm? Entonces, básicamente lo vamos a tratar de esa forma. Hay veces en las que yo a la máquina la voy a poder vender, entonces se va a generar un ingreso, y hay veces en las que la máquina no voy a poder hacer nada, por ende, sería como un costo no evitable, ¿sí? Eso es también muy importante para que tengamos en consideración de la esencia de aquellos costos. A nosotros nos va a interesar más que nada trabajar en toma de decisiones con aquellos costos que son evitables. Es decir, si yo tomo la decisión, ¿incurriré o no incurriré en ese costo? ¿Mm? ¿Hay alguna manera? Sí. Eh, Básicamente son esas las clasificaciones, que algunas clasificaciones también es como que se solapan entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo un costo hundido ya es un costo que no es evitable, ¿sí? Porque como es pasado, no puedo hacer nada para evitar que suceda. ¿Ah? Entonces vamos a ver que algunas, y por ende como es un costo hundido y que no es evitable, en este caso no va a ser relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces vamos a ver como que podamos comparar también y trabajar con múltiples clasificaciones. Por eso es muy importante que lo trabajemos desde la práctica. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, a través de la práctica y la lectura también de algunos casos en particular. Bueno, sí quería dejar como un apartado especial para hablar de costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad, dice la siguiente diapositiva, es importante aclarar que no todos los datos que se registran para tomar decisiones son proporcionados por la contabilidad. Entonces, a veces uno cree que la contabilidad me brinda todos los datos necesarios para que yo tome decisiones, pero eso no pasa siempre. El costo de oportunidad en este caso es un ejemplo de ello, pero es un costo que sí me sirve para tomar decisiones. Entonces, cuando hablo de costo de oportunidad, por ejemplo, dice acá la diapositiva, cuando se está analizando la posibilidad de mandar a fabricar una pieza, en el momento en que se opta por una alternativa, aparte de los costos que disminuyen por no fabricar, como materiales, mano de obra y otros, puede surgir un ahorro debido a que la capacidad instalada para fabricar esa determinada pieza, ese determinado producto, se puede canalizar hacia otras actividades, lo que genera un ahorro neto de cierta cantidad. En el momento en que se elige determinado curso de acción, se desecha la oportunidad de seguir otro curso, lógicamente, por lo que los beneficios cuantificables de la opción desechada constituyen intrínsecamente lo que se va a denominar un costo de oportunidad que no queda registrado por la contabilidad, sino que tiene que ver con los usos alternativos que yo le puedo dar a los recursos. Entonces, en el ejemplo me dice, si yo estaba utilizando una determinada máquina, una determinada capacidad, una determinada instalación para producir una pieza, y digo, bueno, ¿qué pasa si la pieza en realidad la contrato? Bueno, si yo la contrato, en realidad esa capacidad que la estaba utilizando para producir esa pieza la podría utilizar para otra cosa, como por ejemplo para mejorar la atención y trabajar con, en vez de 10 clientes, agregar 10 clientes más a mi cartera de clientes, ¿sí? Entonces, ahí se podría estar generando un ingreso también, o de alguna manera algún beneficio adicional por incorporar esos nuevos clientes a mi cartera. Entonces, el costo de oportunidad va a surgir en términos generales, de alguna manera, cuando yo trabaje con términos de capacidad, o cuando esté analizando los usos de las capacidades, los usos alternativos de las capacidades, vamos a ver que en estos casos pueden aparecer lo que se denominan costos de oportunidad. El costo de oportunidad, básicamente, para que ustedes tengan un ejemplo, es el siguiente. Yo les podría decir a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Sí? Hay dos situaciones. Trabajan de manera independiente, ganan 30.000 pesos por mes, o trabajan conmigo en relación de dependencia y ganan 35.000 pesos por mes. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dirán? Bueno, elijo trabajar con ustedes, gano 35.000 pesos por mes. Bueno, esos 30.000 pesos que ustedes rechazan por elegir trabajar conmigo, representa para ustedes un costo de oportunidad. Claro está que en este caso, ustedes han elegido la mejor opción. Entonces, el costo de oportunidad en general va a ser el beneficio, o puede ser un ingreso, o puede ser un costo, puede ser un resultado, que ustedes van a dejar de lado por haber elegido la primera mejor alternativa. ¿Sí? Entonces, recapitulando, el costo de oportunidad va a ser ese beneficio, ese resultado, algunas veces va a poder ser una contribución marginal, etcétera, de la segunda mejor oportunidad. Entonces yo tendría que tomar las oportunidades, rankearlas. Mi costo de oportunidad va a ser lo que yo dejo de ganar justamente en esa segunda alternativa. ¿Sí? Como ustedes eligen trabajar conmigo, van a ganar 35.000 pesos, pero van a estar dejando de ganar 30.000 pesos. En este caso, ustedes han tomado la mejor opción. Entonces, de esa manera se constituye lo que es el costo de oportunidad, pero claramente ese costo de oportunidad no está dado por la contabilidad, sino que más que nada lo hablamos en términos económicos. Entonces, esa es la diferencia, y en realidad, ¿por qué es relevante? Porque a mí me implica que yo estaría utilizando un recurso determinado para fines alternativos. ¿Y qué me dice la teoría? Que yo debería utilizar el recurso ese que es escaso
en la alternativa que mejor retribución me brinda a mí, ¿sí? Más ingresos, más beneficios, menor costo. Por eso es muy importante que también a lo largo de todo este trabajo y a lo largo de todo este tema van a ver que el libro de Horngreen les presenta cada vez el modelo de decisión, que se constituye básicamente de identificar cuál es el problema, de obtener información, de hacer predicciones en base al futuro, de elegir entre las alternativas, para eso tengo que previamente tenerlas definidas, y de implementar una alternativa, evaluar y aprender. Entonces, si yo tengo dos alternativas A y B, si yo escojo la alternativa A, mi costo de oportunidad va a ser no elegir la alternativa B. ¿Por qué? Porque eventualmente no voy a poder hacer las dos. ¿Sí? Yo les digo, ustedes tienen también 10 pesos. ¿Qué pueden comprar con los 10 pesos? Pueden comprar un helado, pueden comprar un paquete de galletas. Si ustedes eligen el helado, su costo de oportunidad va a ser el paquete de galletas que no van a estar consiguiendo. Entonces, ¿por qué aislar los costos relevantes? Bueno, aquí surge la pregunta, ¿no? Según esa clasificación también que vimos al inicio, ¿por qué nos va a interesar tanto estudiar los costos relevantes? Bueno, básicamente por dos cuestiones. Una, que solo en pocas oportunidades vamos a poder ver que tenemos disponible una gran cantidad de datos en detalle, ¿sí? Eventualmente, no todos los datos, no toda la información va a estar accesible hacia nosotros. Entonces, por eso vamos a poder trabajar con la información de costos o de ingresos que sean relevantes. Y otra es que muchas veces la mezcla esta de costos y con ingresos relevantes hacen que en realidad los gerentes a la hora de tomar decisiones se generen, tengan mucha más confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad van a estar perdiendo de foco lo que de verdad es importante con lo que no es importante. Entonces, esto está como muy relacionado a ese principio de administración que en realidad me dice que yo debo hacer foco en las cuestiones que de verdad así lo ameriten. Ese es como el principio de administración por excepción, ¿se acuerdan? El principio de administración por excepción me dice que yo debería asegurarme de controlar aquellas situaciones que no están saliendo conforme a lo planeado. Las cuestiones que van saliendo bien, no hace falta que yo las controle, ¿sí? Debo dejar que sigan su ritmo. Pero sí debo poner mi atención, que mi atención justamente es limitada, a enfocarme en corregir las cuestiones que no están saliendo del todo bien o como yo lo deseo. Entonces, básicamente, por estas dos cuestiones que nosotros tenemos que trabajar con costos e ingresos relevantes. También voy a hacer extensivo a los ingresos, ¿sí? Por más que estemos en la materia hablando puntualmente de lo que son costos. Entonces se nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que tiene la información relevante? Bueno, básicamente los costos pasados, los costos históricos hundidos, son relevantes para hacer predicciones, pero en realidad no es información que es relevante porque ya han sido incurridos, ¿sí? Ya han sido erogados. Entonces el sacrificio ya se ha producido. Entonces los costos pasados no van a ser relevantes. Sin embargo, a mí sí me van a servir para otras cuestiones, como por ejemplo para hacer predicciones. Entonces recuerden de vuelta ese lineamiento de costos distintos para propósitos distintos. Se pueden comparar distintas alternativas examinando los costos esperados a futuro y los ingresos totales también esperados a futuro. Acá, en todo caso, podemos estar haciendo referencia a que podemos comparar determinadas alternativas evaluando lo que yo creo que van a tener como un impacto en los ingresos y en los costos a futuro, ¿sí? Por eso son predicciones. No todos los ingresos futuros esperados ni los costos futuros esperados son relevantes. Bueno, acá se produce siempre una gran cuestión y en donde todos intuyen a pensar que los costos variables siempre son relevantes, que los costos fijos siempre son irrelevantes y que todos los costos que sean futuros, independientemente si sean variables o fijos, son irrelevantes. Relevantes. Bueno, en todo caso, ahora lo que tenemos que ver es que eso no va a ser así. Vamos a tener costos fijos que van a ser relevantes, costos fijos que van a ser irrelevantes, costos variables que pueden ser relevantes o irrelevantes, costos a futuro que no necesariamente son relevantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver a través de los ejemplos eso. Está bueno que ustedes también vayan pensando en algunos ejemplos para poder romper ese paradigma. Entonces, muchas veces es más fácil también en la estadística o en los diseños de experimentos se trabaja cómo se concluye que algo no es cierto. Bueno, se busca un caso en el que eso no se produzca, ¿sí? Entonces, un caso en donde se quiebre esa afirmación ya me va a permitir a mí decir que en realidad eso no es una afirmación, no es verídico, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar el ejemplo en el que un costo fijo sí puede ser relevante, por ejemplo. Y esto también es muy importante, que lo vamos a estudiar también cuando estemos trabajando y resolviendo los ejercicios, es que nosotros vamos a prestar como atención fuerte al aspecto cuantitativo y el aspecto cuantitativo monetario, porque vamos a estar hablando de ingresos y de costos, ¿sí? Financiero, aspecto financiero. Pero
También es muy importante que prestemos atención a aspectos cuantitativos, pero no financieros, como por ejemplo el número de unidades vendidas, o por ejemplo, no sé, un índice de satisfacción del cliente, etcétera. Y aspectos cualitativos, como por ejemplo la calidad de los productos, la calidad de los procesos, la satisfacción misma del cliente, si está satisfecho o no, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros complementemos nuestra decisión con factores tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. Acá me acuerdo mucho, una vez trabajamos en un programa para preparar a algunos gerentes de una industria textil y yo me acuerdo que les presenté un caso y les dije, ¿cómo haríamos para tomar una decisión si reemplazamos o no reemplazamos, nos conviene reemplazar o no un determinado equipo, una determinada maquinaria? Y me acuerdo que yo les hice todos los cálculos numéricos y les hice todos los cálculos de los costos y le dije, bueno, entonces en función de esta información cuantitativa, yo no me convendría trabajar de esta manera. Y siempre lo recuerdo porque uno de los asistentes levantó la mano y me dijo, ahora entiendo cómo trabaja el departamento de compra. Y él me dijo, bueno, pero habría que ver porque la máquina esa en realidad es de otra marca, es importada, es muy buena, me permite cortar tiempo, me permite ahorrar esfuerzo, etc. Y la verdad que tenía mucha razón, ¿sí? Nada más que no me ha permitido terminar de explayarme en los aspectos cualitativos. Pero eso es muy importante, ¿no? Bueno, entonces básicamente, ¿cómo vamos a definir o cómo vamos a saber si un ingreso o un costo es relevante? Entonces volvemos a la clasificación esa que había quedado pendiente, el primer cuadro que contiene todas las clasificaciones de costo. Bueno, básicamente para definir o para clasificar un costo o un ingreso relevante, tenemos que seguir dos criterios. Uno, que ocurre en el futuro, y otro, que difiere entre cursos de acción alternativos. ¿Sí? Entonces, si ocurre a futuro, pero entre las distintas alternativas no difiere, no va a ser relevante. Entonces, básicamente, estamos tirando por suelo también esa cuestión que nosotros decimos recién, bueno, si ocurre en el futuro siempre es relevante, no necesariamente. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tiene que ser a futuro y tiene que diferir entre las alternativas de elección. Porque si no tengo alternativa de elección tampoco toma decisiones. Y bueno, prestarle atención a estos dos factores, ¿no? Tanto los cuantitativos como los cualitativos. Los cuantitativos, generalmente vamos a hablar de cuantitativo financiero, pero también tenemos que prestar atención a factores no financieros y los cualitativos, como la satisfacción, ya hemos hablado de la comodidad, los tiempos, las características, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante también, y muchas veces va a ser que en realidad el factor cualitativo es el que va a quebrar la decisión. Pues yo, por ejemplo, podría también trabajar una decisión de decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Elaborar mi producto o comprarlo? Bueno, me conviene comprarlo porque me sale 100 pesos menos que elaborarlo. Bueno, pero si yo lo compro, ¿es de la misma calidad que yo elaboro? Bueno, una pregunta muy, pero muy importante, porque el cliente valora la calidad. ¿Sí? Entonces, algunas decisiones frecuentes que yo voy a poder trabajar, se me van a presentar a mí en el ámbito gerencial cuando esté trabajando con costo y con ingresos relevantes. Esto es como una lista solamente enunciativa, ¿no? No son los únicos casos que ustedes van a poder ver, sino son como unos casos que se van a producir en general con mayor fuerza o que lo van a poder ver más seguido, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un caso muy importante que es aceptar o rechazar un pedido especial. Acá vamos a hablar de órdenes especiales. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos el tema número 8. Vamos a tener que evaluar decisiones de reemplazar o no reemplazar un equipo. Estas decisiones de evaluar, reemplazar o no reemplazar un equipo, la vamos a tomar ahora también. Vamos a ver que una de las decisiones que trabajamos en este tema, y hay un problema también específico del reemplazo de equipo, que vamos a poder ilustrar esta situación. Otra más con subcontratar o no subcontratar un determinado proceso. Otra para evaluar o decidir las mezclas de productos. Otras también para fabricar o comprar. Otra de incorporar o eliminar un determinado cliente o producto. Acá tengo que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque a veces no es tan simple de decir elimino un determinado cliente o un determinado producto por el solo hecho de no ser rentable. Primero lo que tengo que hacer es tratar de desarrollarlo, de cultivar ese producto o ese cliente para que sea rentable. Si llegado el caso ejecuto todas las acciones para volver a ese cliente su producto rentable y no lo he podido conseguir, bueno, ahí sí analizaré eliminarlo. Pero no es que de entrada mi primera alternativa es eliminar el producto o eliminar el cliente. ¿Sí? Es como el trabajador, o sea, no hace lo que yo necesito, no consigue los resultados que yo necesito, bueno, lo despido. No, hay muchos caminos antes a despedir. Entonces, no concluyan eso en los ejercicios, en la práctica cuando veamos. ¿Sí? Podemos evaluar también apertura o cierre de alguna sucursal, o decisiones como cambiar, por ejemplo, los niveles de inventario. A veces, ¿qué nivel de inventario
me brinda menor costo. Bueno, eso también son tipos de decisiones que las podemos evaluar en este caso. A lo largo de todo el tema, en realidad es como que se va a presentar la siguiente disyuntiva, ¿no? ¿Estamos analizando o estamos evaluando decisiones de corto o largo plazo? Bueno, eso va a ser muy importante porque en función de eso es como que vamos a clasificar dos categorías. Primero vamos a evaluar de la determinación en función a los costos relevantes y por otro lado vamos a hablar de lo que sería el análisis estratégico del costo, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a enfocar en el corto plazo, ¿sí? Vamos a tomar decisiones de corto plazo, por eso vamos a estar hablando en realidad de la determinación de costos relevantes. ¿Por qué? Porque vamos a identificar los costos que son relevantes en el corto plazo, ¿sí? Eso es muy importante también, si ustedes recuerdan el tema número 2, en realidad cuando uno hace la distinción de los plazos es muy importante también para determinar el comportamiento del costo, ¿no? En general, cuando uno habla del corto plazo, vamos a poder ver que hay una presencia más grande de costos fijos. Pero paradójicamente en el largo plazo, en realidad es como que vamos a tender a pensar que todos los costos van a tender a ser variables. ¿Por qué? Porque supongamos una determinada máquina, en el largo plazo, de alguna manera, yo podría incorporar una nueva máquina y ampliar esa capacidad de producción que tenía, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante para que lo tengamos presente. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en las decisiones de corto plazo, en las decisiones relevantes, por eso también va a ser útil la clasificación de costos fijos y variables. Entonces la atención va a estar focalizada en ese punto. No va a tener tanto que ver con la estrategia, sino que vamos a ver más bien el costo de los productos, los servicios, los clientes, y vamos a trabajar como con situaciones individuales, ¿no? Perfectamente individualizadas. En cambio, cuando ya tengamos una visión como más de largo plazo, vamos a hablar como de un análisis más estratégico, de qué es lo que le conviene a la empresa en función de la estrategia, un análisis más en profundidad, ¿sí? Vamos a hablar también fuertemente de la atención al cliente y vamos a tener un enfoque más integrador, más holístico, porque vamos a considerar ya múltiples factores. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para que sepamos en dónde estamos parados. Vamos a estar haciendo análisis de corto plazo, más bien. Y que no tengan que ver también con la estrategia puramente de la empresa, ¿sí? Bueno, eso es como toda la teoría que tenemos que tener disponible para poder resolver los ejercicios. Entonces, es muy, pero muy importante que ustedes tengan firme la teoría para que podamos trabajar con la parte práctica. En la parte práctica vamos a ver que si uno tiene fuertemente la teoría, todas las clasificaciones de costos que vimos comprendidas, se va a volver y se va a tornar mucho más sencillo, ¿no? Para trabajar mediante la práctica, les propongo, veamos un ejemplo, porque en realidad vamos a tener múltiples caminos, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el siguiente. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a identificar los distintos enfoques que podemos utilizar en la práctica? Suponga que se tiene el caso de que existe la posibilidad de cambiar la tecnología actual de producción. La siguiente información es para un nivel de ventas anuales de 10.000 unidades. Entonces yo tengo una empresa que se dedica a la producción de un determinado producto, un único producto para simplificar, estamos en el escenario más sencillo, elaboramos un producto y actualmente lo vendo al precio unitario de 100 pesos, tengo un costo variable unitario de 80 pesos por unidad, una contribución marginal unitaria por ende de 20 pesos por unidad. Pienso para este año producir y vender 10.000 unidades. Estamos trabajando con el modelo CBU también, entonces recuerden que el requisito o uno de los supuestos era que las unidades son producidas y vendidas. ¿Ah? Entonces, si por ahí no hacemos distinción, sepan que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Unidades producidas y vendidas. Y que hablemos de los costos fijos anuales de 100.000 pesos. ¿Sí? Esos costos fijos anuales también van a ser importantes. Entonces, se presenta la posibilidad, ¿cuál es la decisión? La decisión es incorporar o no incorporar una nueva tecnología. ¿Sí? La nueva tecnología me va a permitir vender en realidad el producto al mismo precio, no va a haber diferencia en ese caso para el valor percibido por el cliente en primera instancia, por eso es que tampoco cambia el precio. El costo variable unitario va a ser el 50, me va a permitir aminorar los costos variables unitarios, por ende mejorar la contribución marginal, pero a costa de eso, yo sé que voy a tener que incurrir en mayores costos fijos. ¿Por qué? Porque voy a tener que comprar nuevas tecnologías que posiblemente se van a ver reflejadas en nuevas maquinarias, ¿sí? Por eso que van a aumentar los costos fijos. Entonces, ¿cuál es la situación? Se presenta la alternativa de evaluar la compra de una nueva tecnología que me va a permitir disminuir los costos variables, pero a costa de incrementar los costos fijos. Entonces lo que tengo que ver es justamente si eso me conviene o no me conviene, porque voy a vender las mismas unidades al mismo precio. Entonces básicamente lo que primero podemos hacer es trabajar con los conceptos previos que teníamos a abordar el tema 7 y podríamos decir lo siguiente. Bueno, entonces el primer caso o el primer enfoque para abordarlo con la primera alternativa es decir, considero todos los ingresos y todos los costos. Bueno, si tengo eso, entonces voy a hacer
un estado de resultado y voy a comprar las dos alternativas, la actual y la nueva. Las ventas voy a producir y vender 10.000 unidades y las voy a vender a 100 pesos cada una, 1.000.000 de pesos de ventas. En la nueva alternativa no va a cambiar. Los costos variables totales sí van a ser distintos porque son de 80 en la unitaria en la situación actual, tengo 800.000 de costo variable unitario y 50 en la nueva, 500.000 costo variable unitario. El margen de contribución, por ende, va a cambiar porque el margen de contribución se ve influenciado por los precios y por los costos variables y por las cantidades, ¿sí? Eso es como que quiero que acá tengan como una pequeña cautela, porque si cambian los precios de venta, si cambian los costos variables, si cambian las unidades, va a cambiar el margen de contribución. Pero el margen de contribución en realidad es una variable que se obtiene a partir de otras variables, no una variable de entrada, ¿sí? La variable de entrada del modelo son los precios, las cantidades y los costos variables, que eso influyen después en la contribución marginal total y en la unitaria. Entonces, en este caso nosotros tenemos que aislar. ¿Por qué cambia la contribución marginal? Simplemente porque cambia el costo variable, porque las unidades vendidas son las mismas y los precios son los mismos. ¿Ah? Eso es muy importante. Y por último, los costos fijos totales van a ser distintos, por ende llegamos a un resultado distinto. Entonces, ¿qué conseguiríamos con el primer enfoque? La primera alternativa es que si yo mantengo la tecnología actual, voy a obtener un resultado de 100.000 pesos, y si cambio la tecnología nueva, voy a considerar un resultado de 125.000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué diría acá? Bueno, la respuesta sería, basada en consideraciones meramente cuantitativas y financieras, si me conviene cambiar la tecnología. ¿Sí? Un pequeño detalle también acá a tener en cuenta. Cuando eventualmente estemos analizando este tipo de enfoque, estemos tomando este tipo de decisiones, ustedes pueden percibir que estamos haciendo un estado de resultado por un año y no estamos considerando la inflación, ¿sí? Bueno, en general es como que va a ser un supuesto que nosotros no trabajemos con inflación. En el fondo no va a ser tan importante, ¿saben por qué? Porque si yo mantengo la tecnología actual en una nueva, la inflación en el fondo va a ser la misma para los dos casos. Entonces voy a tener inflación en los dos casos. Por ende es que tampoco es tan relevante. Sí puede hacer que cambie el resultado. Entonces podría decir que por la inflación, en realidad el resultado no sea realmente 100.000 pesos, sea menos o más. ¿Sí? Sea menos, eso es más probable. Pero en el fondo lo que estoy buscando también es quebrar la decisión al tomar una alternativa. No ya tanto me interesa tomar esa alternativa porque tiene tantos pesos de ventaja sobre la otra, ¿sí? Sino que me conviene en realidad una alternativa sobre la otra. No haciendo foco por la diferencia en este caso en el resultado. Aunque sí, la diferencia del resultado es una orientación, pero esa cuantía de diferencia del resultado tal vez no sea tan importante, ¿sí? Entonces acá tenemos el análisis de todos los costos y todos los ingresos. Llegamos a un resultado operativo por cada una de las alternativas. Ojo, acá podría agregar una nueva clasificación. Si yo comparo esos dos resultados, podría obtener un resultado diferencial, ¿sí? Si yo comparo las ventas acá y los costos, podría tener ingresos diferenciales, en este caso no hay, y podría tener costos diferenciales, ¿sí? En la función del costo variable total, como el costo de la nueva tecnología hace que el costo variable total disminuya, tengo un costo decremental, ¿sí? Un costo diferencial y un costo decremental. ¿Por qué? Porque el costo variable se disminuye. El costo fijo es un costo diferencial también, pero es incremental, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando con las clasificaciones también. Y ahora vamos a ver en profundidad eso. El segundo caso es decir, bueno, a ver, ahora voy a tratar de aislar los conceptos que son relevantes y los que no, ¿sí? Vamos a ver cómo es la decisión en este caso. ¿Cuáles son las variables que tengo que manejar? Precio unitario en las dos alternativas son iguales. Entonces, el precio unitario, a ver, tengo que preguntarme, ¿son a futuro? Y sí, porque lo voy a vender el producto en determinado tiempo, entonces va a ser un ingreso a futuro. ¿Difiere entre alternativas? No. ¿Por ende es relevante? No, porque debería cumplir con los dos criterios. ¿Sí? Ser distinto entre las alternativas y que ocurrir en el futuro. Costo variable unitario. Puede ocurrir en el futuro, ¿sí? Cumple una alternativa. ¿Y son distintos? Sí. Entonces cumple las dos alternativas, por eso es relevante. ¿Bien? Entonces, acá estamos dando el ejemplo de cómo se clasifican las partidas en relevante o no relevante, sean de costos, sean de ingresos o lo que fuera. En este caso, ahí vuelvo a repetir, tengan mucha cautela con la contribución marginal unitaria, que en realidad está anotada como relevante acá, pero que en el fondo es relevante porque está influida por el costo variable unitario ese que cambia. ¿Ah? Entonces, como que las dos partidas que me van a marcar acá el quiebre en este caso son los costos variables unitarios y los costos fijos, que son relevantes. ¿Por qué? Porque son futuros y porque difieren entre las alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? Mantener la tecnología actual o actualizarla.
Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, es decir, un segundo enfoque es realizar una comparación con todos los ingresos y los costos, pero solamente relevantes, ¿sí? No voy a trabajar con todos los ingresos y los costos, sino con todos los ingresos y costos relevantes. Por eso, mire cómo se simplifica el análisis, solamente tengo 3 renglones. En la situación actual, el costo variable total será de 800.000, costo fijo total 100.000, en la nueva 500.000 y 375.000, lo que me brinda costo total irrelevante, ¿sí? Acá tengan mucha cautela, ¿sí? En este caso, y solamente por este caso, los costos totales relevantes son iguales a los costos totales, porque en el fondo estamos teniendo el costo variable y el costo fijo, pero no necesariamente serían iguales. Vamos a ver en la práctica que no necesariamente los costos relevantes son, por ejemplo, los costos de producción. Entonces, eso tengan mucha cautela cuando ustedes hablan, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy importante. Entonces, básicamente, estamos analizando los costos de ambas alternativas, los costos solamente relevantes. Entonces, por esta alternativa, ¿qué estamos viendo? Como la alternativa de actualizar la tecnología tiene un menor costo total relevante, entonces lo que diríamos acá, bueno, sí me conviene también tomar la nueva alternativa, ¿sí? Podemos tener un tercer ejemplo, o un tercer caso, o un tercer enfoque. ¿Cómo lo haríamos? Yo me tendría que hacer la pregunta, ¿qué pasa si tomo la decisión? ¿Cuál es la decisión? Actualiza la tecnología. Entonces, en este caso, es como que ya había tipificado el problema, ¿no? Noten como que uno hace esas clasificaciones y sigue esos modelos, que son representaciones simplificadas de la realidad, lo hace a veces de manera sin percibirlo completamente y sin ser totalmente consciente. Entonces ya dije cuál es el problema, se me presenta la oportunidad de cambiar la tecnología. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa si tomo la decisión? Es decir, si actualizo la tecnología. ¿Ah? Bueno, entonces yo qué debería decir? Bueno, si actualizo la tecnología, ¿qué va a pasar? Voy a tener la tercera alternativa, en donde voy a realizar un análisis incremental. Entonces vamos a conocer cómo es todo enfoque, que en realidad alguna vez la primera alternativa es considerada como un enfoque total, la segunda a veces se lo considera como un enfoque diferencial, o como se habla también de una matriz o de una tabla de decisión, a veces lo pueden encontrar así en la bibliografía. Básicamente consiste en analizar los ingresos y costos relevantes para las alternativas de bajo análisis, y en la tercera, al realizar un análisis incremental, es decir, que solamente prestaría atención a los cambios. Noten acá que ya no estoy hablando de cuánto es el costo variable total, sino estoy diciendo cuál es el cambio en el costo variable total, que puede ser un incremento o un decremento, en este caso un decremento. Entonces yo estoy diciendo que si adquiero una nueva tecnología, los costos variables totales van a disminuir respecto a qué, respecto a la situación original, es decir, a la alternativa actual, en 300.000 pesos. No van a ser 800.000, sino que van a ser 500.000, ¿sí? Noten acá el primer ejemplo, ¿se acuerdan? 800.000 y 500.000. Entonces, básicamente eso es importante. ¿Y cuál va a ser el costo fijo total? Bueno, el costo fijo total va a tener un incremento. ¿Por qué? Porque en vez de ser 100.000, va a pasar a ser 375.000. O sea, el cambio va a ser de 275.000 pesos. Entonces eso va a producir que se produzca un cambio en el resultado operativo positivo, es decir, que en realidad eso se va a reflejar como un ahorro de costo o un incremento de los ingresos de 25.000 pesos. Por ende, que a mí sí me va a convenir actualizar la tecnología, ¿bien? Siempre que, en realidad acá tendría que prestar atención a los signos. Ustedes tengan cuidado con los signos nada más. Después tienen que interpretar si es un cambio en el resultado o si es un cambio en los costos. ¿Ah? Pero eso pueden tener cuidado en los signos. No interesa los signos que ustedes utilicen acá, pero sí que identifiquen si son decrementos o si son incrementos. ¿Ah? Y cuál va a ser el cambio en el resultado. Entonces, bajo este análisis incremental, yo debería preguntarme cuáles son los cambios que se van a producir en la situación nueva si yo realmente decido actualizar la tecnología. Entonces, en este caso, como que ya me estoy posicionando en una decisión, estoy tomando la decisión de antemano. ¿Ah? Eso es bastante importante. Esa es la diferencia con el método anterior. Yo digo, ¿qué pasa si tomo la decisión? Y veo cómo cambia la situación. Entonces, ¿cuál sería el nuevo cambio en el resultado? Bueno, si yo sabía que el resultado operativo en la situación actual era de 100.000, si yo sé que el cambio en el resultado es de 25.000 positivo, si yo actualizo la tecnología, entonces el resultado nuevo va a ser 100.000 más los 25.000, 125.000. ¿Sí? Resumiendo, puedo tener distintos enfoques, considerar todos los ingresos y los costos, tengo muchas partidas, es fácil que yo pierda la atención, que no me enfoque en lo realmente importante, trabajo sobre el costo de ingresos relevante o trabajo sobre análisis incremental. Acá es cuestión de juicio, de pericia, de conocimiento también y de práctica. Hay algunas situaciones en las que conviene trabajar con costo de ingresos relevante, con una tabla, con una matriz de decisión. Y hay otras situaciones en las cuales conviene trabajar con un análisis incremental.
Si yo solamente estoy evaluando una alternativa, o sea, estoy comparando mi situación actual contra una alternativa, en el fondo estoy evaluando dos alternativas, me conviene trabajar muchas veces con análisis incremental. ¿Ah? Porque ahí diría, tomo esta decisión y qué pasa. Pero si estoy analizando 5 alternativas posibles, ahí me conviene muchas veces trabajar con una matriz, con una tabla de datos, con todos los costos e ingresos relevantes. ¿Sí? Entonces, no hay una regla estricta. Muchas veces depende de los datos, de la información, del juicio, del conocimiento anterior. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál sería la conclusión, a modo de resumen? Que los 3 métodos me llevan a las mismas conclusiones. Lo harán más fácil o más sencillo, pero la decisión será la misma. Noten que en el primer ejemplo los resultados son 100.000 y 25.000. ¿Cuál es la diferencia? Ahí podemos hablar de resultado diferencial o beneficio diferencial, 25.000 pesos. En el segundo, ¿cuál es la diferencia en los costos? Ahí hablamos de costos diferencial. 900.000 contra 875.000 son 25.000 pesos de costo. Es un costo decremental. Estamos ahorrando 25.000 pesos si incorporamos la nueva tecnología. Y en el último caso, directamente llego también al valor del cambio. ¿Cuál es el cambio del resultado? Bueno, el cambio del resultado es un ingreso incremental de 25.000 pesos, que en realidad, conceptualmente, se debe a un costo decremental. Entonces, en el fondo es un costo decremental que está haciendo que aumente el resultado. Como vemos, las dos palanquitas del resultado son los ingresos y los costos. ¿Sí? Entonces, eso también lo recordemos. Para finalizar, entonces, en modo de resumen, en todo caso, la diferencia siempre es de 25.000 pesos a favor de incorporar la nueva tecnología. Pero bien, ahora no me debo olvidar que tengo que tener en cuenta los factores cualitativos. Y bueno, la tecnología hará que cambie la calidad de mi producto. Tengo que prestar atención. El cliente percibirá ese cambio en la calidad del producto, debería verlo. Capaz que el cambio en el producto es un factor, el cambio en la calidad del producto capaz que es un factor que a mí me motiva mucho más a cambiar a la nueva tecnología, porque a veces diré, a ver, para que aumente 25.000 pesos solamente el resultado, tener que comprar una nueva, no sé, máquina, incorporar nueva tecnología, aprender, capacitar a los trabajadores, contactarme con el exterior, manejar importaciones, no sé, un sinnúmero de cosas por 25.000 pesos, mejor no me muevo de mi asiento, dejo las cosas como están, ¿sí? Entonces, muchas veces las decisiones, desde un punto de vista cualitativo, cuantitativo, perdón, cuantitativo dirán una cosa, y a veces cuando yo la termino de conjugar desde el aspecto cualitativo, serán de otra manera. Entonces, para tomar la decisión final, considero los dos aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos. Lógicamente, acá en nuestra asignatura vamos a trabajar fuertemente con los aspectos cuantitativos, pero no tenemos que dejar de lado los aspectos cualitativos que muchas veces van a producir un quiebre también en la decisión. ¿Sí? Ustedes piensen cuáles son las cuestiones también o los aspectos cualitativos que son relevantes al tomar esa decisión. Entonces, a modo de resumen, este es el trabajo. Tenemos que tener un fuerte conocimiento sobre los conceptos de costos, las clasificaciones, entender bien cuándo se producen los costos evitables, costos inevitables, ¿sí? Cuáles son los costos relevantes, costos irrelevantes. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos a partir de la lectura de los casos que vamos a ver en la práctica, y que después también sepamos considerar y trabajar con las distintas alternativas. Nosotros vamos a enfocar en la asignatura que ustedes trabajen, o con el segundo enfoque o con el tercer enfoque. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ustedes van a estar aprendiendo y sabiendo distinguir cuáles son los conceptos relevantes de los que no son. Eso es muy importante y es una habilidad que los gerentes necesitan desarrollar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder elegir eventualmente los casos, o trabajar con el análisis de costo e ingresos relevantes o con un análisis incremental, si no les pedimos. Pero puede haber alguna situación donde se les pida que trabajen con algún método particular. Entonces, básicamente eso es el resumen de todo el tema número 7, y esta es la bibliografía con la cual hemos trabajado. Bueno, la verdad que es un tema muy motivante, por lo menos que a mí me encanta. Creo que este tema es también el corazón de contabilidad gerencial, junto con lo que venimos viendo en este segundo parcial. Entonces es muy, pero muy interesante. Los animo también a que lean más, continúen con la lectura. Si hay alguna cuestión que no quedó clara, recurran a la bibliografía y profundicen en este tema, porque a la hora de hacer la práctica, créanme, realmente se ve mucho si ustedes distinguen bien los conceptos teóricos, y ese como que va a ser su guía para poder resolver bien la parte práctica. ¿Ah? Así que bueno, espero que esto les haya servido, les haya gustado, y nos estaremos encontrando próximamente también para otros trabajos en común. Adiós.